Titulé nuestra exploración de esta semana, Dr. Jekyll, Mr. Hyde y la sombra que nos habita, para crear una ventana desde donde considerar la manera en que nos vemos, no solo como individuos, sino como especie y como grupo. En particular, cuánta tolerancia mostramos hacia ese lado de nosotros que menos nos gusta. Nuestras llamadas imperfecciones, nuestro lado oscuro y quizás más importante aún, cómo explicamos o cómo la hemos explicado, entendido o interpretado a lo largo del tiempo. Resulta que esta semana se presentó como una especialmente difícil para considerar quiénes somos como especie. Todas las mañanas y todas las noches acostumbro revisar distintas plataformas de noticias locales de Estados Unidos y mundiales. Y esta semana, a los interminables conflictos bélicos, matanzas y tiroteos que tristemente parecen haberse convertido en un mal expandido en el llamado primer mundo, se sumó la noticia, que para muchos habrá sido motivo de celebración, del primer trasplante aparentemente exitoso de un órgano, en este caso un riñón, cultivado dentro de un cerdo genéticamente modificado. Claro, la operación realizada en Boston es vista como un gran logro científico y médico y motivo de celebración y esperanza para las millones de personas que se encuentran en espera de un trasplante de órgano. Pero lo que no se discute, al menos de manera abierta, común, y lo que los artículos y reportajes alrededor de esta historia, de esta noticia, no dicen, es que esto significa, o qué significa esto, en torno a nuestra relación con otros seres, tanto cómo los tratamos, cuál es el trato ético, humano que debemos tener hacia ellos, como qué significa eso en cuanto a nuestra relación de jerarquía y prioridad. Porque ahora los animales ya no solamente son nuestra fuente alimenticia, sino se están convirtiendo en una especie de despensa a la que podemos recurrir para alargar nuestras vidas a costa de las suyas, con todo lo que esto implica en torno a su calidad de vida mientras desarrollan los órganos que planeamos tomar de sus cuerpos. Por supuesto que cuando se trata de donantes de órganos, no solo hemos recurrido a otras especies. Aquí, y ojo, no estoy hablando del sistema de donación de órganos institucionalizado, legal, donde una persona acepta donar sus órganos en caso de muerte natural o accidental, sino hablo del uso de órganos sin el permiso de la persona o animal a quien les pertenece. Podemos hacer una rápida búsqueda en la internet sobre tráfico de órganos humanos en este caso y veremos que es un problema real, estrechamente vinculado además a temas de pobreza y a la literal explotación de otros seres humanos. Y pensando en aquellos que se benefician de estas prácticas ilegales, creo que podemos deducir que queda clarísimo que al menos desde su perspectiva y de aquellos que los atienden y facilitan esto, las vidas de estas personas valen más que la de otros, la de otras personas y otros seres. Incluso, obviamente, sin importar la historia de estas personas, ni mucho menos, ni sus vidas, ni demás. Por supuesto que hemos visto en distintos ámbitos estos privilegios o esta actitud de ciertas personas de verse como mejores, como más arriba en la jerarquía, como más importantes que otras personas y seres, pero diría posiblemente que es en el ámbito del tráfico de órganos donde se manifiesta del modo más transparente posible. Ahora, tal como lo dice el nombre de nuestro espacio, este es solo un punto de vista. Por supuesto que
juzgar a una persona o a los familiares de una persona que está a puertas de la muerte es imposible. Tendríamos que estar en sus zapatos y solo entonces ver qué tan cómodos nos sentimos con hacer las paces con nuestra mortandad. Lo que quiero remarcar es que esta exploración no busca juzgar, busca entender temas complejos a través de una exploración conjunta. Entonces, tomando todo esto en cuenta, estas semanas, en realidad, he estado pensando mucho en quiénes somos. Por supuesto que no soy la primera ni seré la última en hacerlo. Esta es una pregunta que nos ronda desde que tomamos conciencia de una identidad como seres humanos, tanto individual como colectiva o grupal. Es una pregunta que está al corazón de las historias, de los mitos, de las leyendas que nos contamos acerca de nuestros orígenes o nuestra creación. Y aquí hay una diferencia importante. El concepto de origen puede implicar algo fortuito o bien un proceso lógico, el resultado de una inevitable sucesión de eventos que inevitablemente, valga la redundancia, por cuestiones de probabilidad, sin mayor propósito, producen un resultado. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Nuestro origen como especie, entonces, bajo esos parámetros, se convierte en un suceso sin mayor razón de ser. O en todo caso, para los que no terminan de hacer las paces con esa idea, su propósito permanece como un misterio, ¿no? No sabemos por qué estamos acá. Pero, como sabemos, no a todos nos gusta ser seres sin propósito ni jerarquía en este mundo. Entonces, tenemos nuestras historias de creación, porque la creación sí implica un propósito o un objetivo, al menos desde el punto de vista del creador. Así sea para calmar su aburrimiento, como en el caso de los caprichosos dioses de la mitología griega, o bien para tener a quien gobierne y disponga sobre el resto de su creación o del mundo natural, como más de una religión nos lo dice en sus historias de creación. Pero nuestras historias no solo se centran en nuestros orígenes o creación, sino también en nuestra naturaleza. Y por mucho tiempo, en parte porque nuestros sistemas de producción de recursos estaban tan anclados en el trabajo intensivo y manual, el problema de nuestra naturaleza y los derechos que esta naturaleza nos confería estaban claramente divididos por clase o por raza o por etnia o por género, y generalmente se centraban en un grupo determinado de individuos, en los privilegiados. Pero con la revolución industrial y la revolución que hubo sobre la producción, valga la redundancia nuevamente, de productos y la necesidad de expandir la base de consumidores, la cuestión de la naturaleza humana se expandió para incluir a los demás, no solo a los privilegiados. Podemos estar aún divididos por clase o raza o género, pero con la uniformidad que existe, la producción masiva y la necesidad de un consumidor masivo, nuestro enfoque con respecto a nuestra naturaleza como especie se ha extendido al conjunto de la humanidad, a lo que llamamos la masa, donde nos incluimos todos. Entonces, no es de sorprender que a partir del siglo XIX, precisamente cuando la industrialización forzaba a incorporar en la sociedad individuos que antes eran totalmente invisibles, que el hombre, como se le conocía a la humanidad en aquel entonces, ya no era principalmente el hombre de élite, sino comenzaba a incluir a los más marginados, y que esta inclusión haya llevado hacia un especial interés en definir o redefinir nuestra naturaleza y la moralidad. Y sí, me estoy centrando en la cultura occidental, dado que al día de hoy es la que más influencia la cosmovisión global. Por eso me enfoco a ella y precisamente ahí es donde comienza la revolución industrial. Entonces tenemos en esa época a filósofos como Friedrich Nietzsche, quien más allá de su declaración de que Dios había muerto, entendía a la humanidad como seres que se hallaban dentro de un proceso evolutivo, y no es casualidad porque este tipo de pensamiento coincide con el surgimiento de la teoría de la evolución de Darwin y su influencia en los pensadores de la época. Para Nietzsche,
el hombre europeo representaba el eslabón más cercano hacia un ser humano inherentemente moral, que pudiese actuar sin la necesidad de una represión social, de la camisa de fuerza social, como él le llamaba. Bueno, claro, Nietzsche murió en el año 1900, así que no llegó a ver los horrores que el hombre europeo precisamente causó en las guerras mundiales del siglo XX. Habría que ver si sus planteamientos acerca de qué tan cerca estaba el hombre europeo de la evolución a un hombre más iluminado se hubiesen mantenido de haber vivido en esa época. Pero bueno, por otro lado, a finales del siglo XIX también tenemos, o a mediados del siglo XIX, para finales en transición al siglo XX, a Sigmund Freud y su discípulo Carl Jung, quien eventualmente se alejó de las enseñanzas de su maestro, de Freud. Ambos convencidos que la respuesta a esta pregunta de quiénes somos no se hallaba en la sociedad, si bien esta tenía influencia en el individuo, sino más bien dentro del individuo y los conflictos que se albergaban en su interior. Y en esa misma rama, aunque desde la acera de la literatura, está el trabajo de Robert Louis Stevenson, escritor escocés, y su obra El extraño caso del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde. Los tres, de uno u otro modo, se enfocaron en la pugna entre la luz y oscuridad, o lo que se considera lo bueno y malo que vive en todo ser humano. Claro, cada uno lo planteó desde su propia perspectiva. Freud lo identificó como una agresividad natural que tenía que ser reprimida o que pugnaba por salir al ser constantemente reprimida. Jung como nuestra sombra, y Stevenson lo plasmó como dos personalidades diametralmente opuestas que se hallan atrapadas dentro de un mismo cuerpo. Y para esta exploración sobre nuestros propios doctores Jekyll y señores Hyde, voy a tomar prestado el término de Jung, la sombra, y que ya le he mencionado antes. Nosotros detestamos nuestras sombras o lo que consideramos ser nuestras sombras. Si pudiésemos, erradicaríamos nuestras sombras de nuestro ser. Y de alguna manera lo hacemos a diario. Es una costumbre común. Solo hay que observar cómo describimos, no solamente cómo nos describimos en realidad, basta ver las redes sociales, pero también cómo describimos a aquellos que amamos o aquellos que nos caen bien. Nos enfocamos en todo lo que consideramos bueno e ignoramos lo que vemos en el otro como malo o no tan bueno, aun cuando hemos tenido experiencias personales de primera mano con sus sombras. Y lo podemos ver especialmente cuando una persona fallece. Cuando hablamos de un muerto, nos decimos que solo hay que recordar lo bueno. Y con eso confirmamos que la sombra no es digna de ser amada, solo su luz. Pero algunos ya imaginarán a dónde voy con esto. Yo no estoy de acuerdo. Siempre he creído que si no puedo amar a una persona con la luz y la sombra, entonces no la estoy amando realmente. Puede que no me guste su sombra, que no me caiga bien su sombra, pero como todos sabemos, para amar a una persona no nos tiene necesariamente que gustar. El amor es más complejo que eso. Sin embargo, a muchos no solo les disgusta la sombra del otro, sino que cuando la persona muere, aprovechan y la desaparecen, eliminan a esa sombra, como si esa parte de la otra persona nunca hubiese existido. Entonces, cuando personas queridas y con grandes y pequeñas y medianas sombras mueren, y yo he querido compartir con otros que también amaban a esa persona, recuerdos de su luz, pero también recuerdos de su sombra, de su humanidad, la respuesta inevitablemente ha sido: solo se debe hablar bien de las personas muertas. ¿Pero acaso hablar de su sombra es hablar mal de ellas? ¿Acaso reconocerlas en su totalidad no es una manera genuina de honrar sus vidas?
de explorar sus heridas, de reconocernos en aquellas cicatrices que llevaban a hacer que hicieran ciertas cosas en reacción, no necesariamente con maldad, pero de repente incluso a veces a herirnos. La idea o aquí el principio es cómo consideramos esa sombra. A diferencia de Freud y de Jung, para mí la sombra no es nuestra naturaleza animal o agresiva, sino el ser auténtico, que ha sido desfigurado, torturado, retorcido por todas estas ideas y expectativas de quienes deberíamos ser y cómo debemos actuar frente a una sociedad que a su vez muchas veces actúa sin sentido. Un estudio del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos se centró en cerca de 450 individuos a los que les hizo seguimiento desde la infancia hasta la adultez, comenzando en 1970. Y lo que encontró es que la mayoría de estos individuos, de aquellos que mostraban en su adultez actitudes violentas o de criminalidad, habían sufrido abuso y negligencia cuando niños. Al parecer, la crueldad se desarrolla. En otras palabras, eso que llamamos nuestra sombra se desarrolla. Ojo, que no estoy diciendo, como muchos pensadores de inicios del siglo XIX, que el humano libre de la civilización y salvaje es inherentemente bueno y que si viviésemos en el Edén y nunca hubiésemos salido, seríamos pues ángeles prácticamente. Pero sí creo que es obvio que nuestras sociedades y civilización actual producen violencia. Lo vemos todos los días en las noticias y lo percibimos en nuestro día a día. Todo está colmado de violencia. Hay que buscar otra manera de hacer las cosas. No tengo aún la solución formulada del todo, pero quizás la podamos encontrar juntos. Para comenzar, me he propuesto que la próxima semana exploremos juntos cosas para amar en nosotros, cosas para apreciar en el ser humano, cosas para celebrar en nuestra naturaleza. Así que esa será nuestra exploración. Voy a hacer mi tarea y esa va a ser la exploración de la próxima semana. Y bueno, y mientras tanto, los invito, si quieren, unirse. Esta noche estoy entrevistando a la escritora y docente y mi amiga Miki Bolaños en la comunidad abierta de Yuriyana Club a las 7 de la noche, hora del este. Así que están más que invitados para unirse, solo tienen que buscar en Facebook el grupo abierto, se llama Yuriyana Club Comunidad, y ahí pueden encontrar la entrevista. Pero bueno, mientras tanto, tratemos de apreciar el lado, la luz y la sombra que llevamos todos adentro. Y entender exactamente qué es lo que produce esa sombra, porque creo que ahí podremos encontrar la empatía que necesitamos para el cambio que la sociedad necesita. Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.